Este es el escenario habitual donde prolifera el plumero en Cantabria. Suele corresponder con terrenos postindustriales, posmineros, y donde simplemente mirando al suelo pues vemos que tiene el nicho, ¿no? El suelo, pues las características que le favorecen. Y desgraciadamente el plumero se ha hecho fuerte en Cantabria pues gracias a estas infraestructuras, a estos movimientos de tierra que han acelerado enormemente su implantación. Y por eso insistía en que el plumero pues de alguna manera interrumpe, ¿no? la recuperación ecológica, la transición ecológica, porque obviamente arruina pues lo que puede ser una restauración natural, porque es una planta que se implanta y no deja prácticamente crecer nada a su alrededor. Estos plumerales pueden llevar aquí 30 años y en 30 años pues en las zonas sobre todo con más cobertura pues prácticamente no ha salido nada. Entonces, para afrontar con ciertas garantías de éxito lo que puede ser la eliminación del plumero, pues hay que planificar, ¿no? Lo que nos ha explicado Ángel. Y una de las cosas importantes es intentar enfocar la eliminación a lo que es la restauración, ¿no? A generar, como nos ha explicado nuestro amigo holandés, ambientes resilientes, ¿no? Ambientes donde el plumero lo tenga más difícil, haya más ventaja para los ecosistemas naturales y podamos meter de alguna manera competencia. Esto lo podemos ver simplemente mirando un poco el paisaje y fijándonos dónde hay plumero y dónde no, ¿no? Yo creo que eso es una referencia básica y vemos, por ejemplo, que donde hay pasto que de alguna manera se mantiene, bien con cortas o bien con el diente de los animales, y si no, tenemos zonas cerradas, cubiertas de tojo, de zarzas, que eso también hace que el plumero no se asiente. Con lo cual, lo que hemos intentado trasladar a la cantera es de alguna manera este modelo, ¿no? Hay que buscar un modelo de referencia en restauración, que esto nuestras amigas de FIRE lo saben perfectamente, y aquí pues el modelo de referencia para un terreno tan amplio como el que vais a ver, pues será de alguna manera reproducir la campiña, ¿vale? Con lo cual se ha hecho el trabajo inicial de eliminar el plumero, básicamente físicamente con desbroces, pala excavadora. En algunos sitios se ha utilizado el herbicida y luego se ha regenerado el suelo para generar un pasto que puedan aprovechar unos animales que son los que en estos momentos pues están garantizando que la zona permanezca sin plumeros, ¿no? Es decir, necesitamos ese mantenimiento que normalmente se está haciendo con equipos humanos o con maquinaria, pero que en este caso hemos encontrado en el ganado unos aliados. Que además vamos a ver también cómo el ganado en determinadas ocasiones también es capaz de controlar, es decir, se come, si tú esto lo vayas y metes unos caballos, se terminan comiendo todo el plumero. Y eso es una manera también de evitar, hay que distinguir entre lo que es el control y lo que es la eliminación. El control es simplemente evitar que el plumero saque su pluma y se expanda, y en muchos casos pues tenemos a los ganaderos y sus animales como aliados. También el desbroce, como hemos dicho, justo antes de la floración, pues evita que el problema vaya más, ¿no? Es decir, que también tenemos que ser un poco selectivos a la hora de fijar bien las fechas de manejo. Y en muchos casos los grandes plumerales de Cantabria también ofrecen esa oportunidad de convertirlos en espacios para la naturaleza. La cantera de Solvay, y están aquí técnicos de la empresa, cuando se cerró fue objeto de un gran proyecto de restauración que básicamente puso en valor las urgencias de agua, y uno de los elementos más atractivos que hay en la cantera son los humedales, que son los que han atraído las aves. Desgraciadamente, esos trabajos, que también incluyeron reforestación, con el paso de los años pues se vieron, digamos, un poco perjudicados por el plumeral, con lo cual hoy día la gente de la cantera de Cuchilla lo único que ve o veía, ¿no?, es los plumeros sin poder apreciar verdaderamente pues el trabajo que hizo en ese caso la empresa. Y ahora estamos en esta fase en la que hemos elegido la cantera como uno de los escenarios, que es un lugar clásico donde crecen plumeros para que se pueda hacer en sitios parecidos,
Y bueno, hemos tenido también la fortuna de que a través de los fondos Next Generation, pues con todo lo que hemos hecho, se pueda aplicar a todo el entorno, ¿vale? Es decir, que vais a ver la parte que consideramos experimental, pero ahora mismo ya hay planes para restaurar toda la cantera. Así que sin más, nos vamos a montar en el autobús, nos lleva allí y allí os voy contando más cosas. Entonces, bueno, pues como podéis comprobar, pues los terrenos estériles pues son el sustrato ideal para que una planta como con las características de cortadería pues se implante, ¿no? Nos viene muy bien este escenario inicial de todo plumero y que es bastante desalentador, y sobre todo pues cuando tienes que afrontar con unos recursos limitados pues lo que puede ser una restauración, pues bueno, que podáis ver un poco los resultados que hemos conseguido hasta ahora. En una visión a largo plazo, lo que se puede ver es que con el tiempo, ya hablamos 20, 30 años, la vegetación natural, los pequeños brotes de encinas, de sauces, poco a poco van ganando espacio y terminan desplazando a cortadería. Pero claro, eso es una visión a muy largo plazo. Y mientras, pues claro, tienes un gran foco de plumeros, con lo cual un aliado también en la restauración son las repoblaciones, la reforestación con mucha densidad, ¿vale? Eso al final termina quitando espacio al plumero y sobre todo pues haciendo esa labor de tapiz. En la cantera se han utilizado diversas técnicas, ¿vale? Hay una zona donde se ha hecho el proceso completo de desbroce, herbicida y arranque luego mecánico. En otras zonas, como es esta, solo ha habido desbroce y luego ya la acción de los burros y los caballos. Es decir, al quitar cobertura y permitir que los animales puedan atacar al plumero cuando está más tierno, pues eso lo que hace es que ya no vuelva a salir la pluma. Como veis, el tamaño sí de los plumeros está gracias a la acción de los burros y los caballos. Y luego, como en muchos sitios el banco de semillas prácticamente no tenía gramíneas, lo que se les ha traído es bolas de paja de otros sitios para que los animales también en esa labor de comer y estercolar pues también ayuden a dispersar las semillas. Obviamente para que pueda funcionar el ganado pues hay que crear una infraestructura, y el proyecto pues ha instalado pues todo lo que es el vallado. El hecho de tener aquí acceso al agua pues también facilita mucho las cosas gracias a esas charcas, y luego también pues hemos tenido que instalar ese refugio para los animales. A cortaderia tem dois sexos, plantas femininas, hembras e hermafroditas. Muitas pessoas pensam que se pode distinguir olhando para elas ao longe. Isso não é verdade, ok? Muitas pessoas pensam que hermafroditas têm as plumas cor-de-rosas, por exemplo, e as hembras têm as plumas brancas ou amarelas. Não é verdade. Ambos os sexos podem ter ambas as cores, ok? Tenho aqui alguns exemplos. Vocês são muitos. Eu já vou passar as folhas, ok? Temos aqui alguns exemplos de plumas castanhas, brancas, amarelas,
Algumas são metade amarelas, metade cor-de-rosa. Vários tons de cor-de-rosa, roxo, etc. Eu depois mais para a frente posso dizer quais é que são as femininas e as hermafroditas. Mas existe tanto plumas hermafroditas cor-de-rosas como femininas. Existem hermafroditas amarelas como femininas e por aí afora, ok? Isto é só para verem a variabilidade das plumas e pelo que não é possível distinguir os sexos pela cor das plumas. Também se pensava que era possível distinguir os sexos olhando para esta diferença entre as folhas, onde as folhas dobram, e a altura da pluma. Pensava-se que as hermafroditas eram 2 vezes mais altas, ou seja, esta diferença entre a pluma e as folhas, que nas hermafroditas era 2 vezes mais altas que as femininas. Nós estivemos a fazer alguns ensaios em Coimbra, em Portugal, e isso também não é verdade. Não existem diferenças deste tipo morfológicas entre femininas e hermafroditas. E, portanto, para distinguir os sexos da cortadéria, temos que olhar para as plumas com muita atenção. Ok? Quem esteve com atenção hoje de manhã e ouviu a Hélia, percebeu que as plumas femininas têm uns pelinhos que as hermafroditas não têm. E são esses pelinhos que permitem às sementes serem dispersas pelo vento. Ok? Nós já vamos fazer um jogo daqui a bocadinho. Já me tem aqui algumas plumas, algumas estão vazias, outras ainda são jovens, outras já têm as sementes, e depois queremos ver quem é que sabe distinguir umas e outras. Portanto, a dica para já é que as plumas femininas, quando já estão prontas para dispersar as sementes, têm aqueles pelinhos, os pelinhos abrem para elas serem levadas pelo vento. Isto é uma dica. As plumas hermafroditas não têm pelos, ok? Mas quando as plumas são jovens, e portanto algumas ainda têm os estigmas, que é a estrutura reprodutora masculina, ou ao contrário, peço desculpa, os estames, que é a estrutura reprodutora masculina, e os estigmas, que é da estrutura reprodutora feminina, nesta fase das plumas é um bocadinho mais difícil distingui-las. Os pelinhos das femininas estão fechados. Elas só abrem os pelinhos quando estão prontas para dispersar as sementes. Okay? Tenho aqui também algumas fotografias que também vou passar, em que podem ver estas estruturas, e para já não vou dizer quem é quem. Ok? Depois, quando avançamos então no ciclo, as plumas femininas, como eu estava a dizer, desenvolvem as sementes, abrem os pelinhos e ficam prontas a dispersar. Nesta altura, regra geral, há sempre exceções, as plumas hermafroditas já dispersaram o pólen, porque se as sementes já se formaram é porque o pólen já foi disperso, já houve a fecundação, e portanto a maior parte das plumas hermafroditas estão vazias, ok? Femininas, muito cheias, com os pelinhos para dispersar as sementes, hermafroditas vazias. E é isso que eu vou passar agora também para vocês verem. Para terminar esta parte, da minha parte de introdução, existe também uns bichinhos, uns insetos muito, muito pequeninos, que aparecem geralmente nas plumas femininas. E esse é um inseto que o Jaime está a estudar com possível controle biológico. E, portanto, eu vou-lhe passar o microfone. Efectivamente, ¿no? El control biológico, esta mañana hemos visto diferentes sistemas de control de esta especie en concreto, Cortaderia seloana, pero si nos vamos un poco a la visión general del control de las especies exóticas invasoras, hay un sistema que a día de hoy está reconocido como el más eficiente y el que genera un mejor relación coste-beneficio, ¿no? Y más sostenible en el tiempo, más específico, que es el control biológico. En Europa en general el control biológico para las especies exóticas invasoras se ha empleado muy poco, pero hay otros países, principalmente Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, son países con una tradición
de muchos años de uso de sistemas de control biológico. ¿Qué es el control biológico? El control biológico es el uso de enemigos naturales para el control de una especie, ¿no? Esos enemigos que pueden ser patógenos, parásitos, predadores de una especie diana, ¿no? Y que de forma artificial se integran en las áreas invadidas para que combatan a esa especie, ¿no? El uso del control biológico está basado en esa hipótesis de, bueno, una hipótesis es el Enemy Release Hypothesis, es una hipótesis que lo que dice es que parte del éxito de las especies invasoras se explica porque sus enemigos naturales no están, no están presentes, ¿no? En las áreas invadidas. En el caso de Cortaderia seloana, pues no existe ninguna herramienta de control biológico. Pero es que el control biológico es un sistema difícil de implementar, requiere tiempo, requiere pruebas, es un sistema de control también mucho menos evidente que un control físico, ¿no? Pero como decía, es probablemente el mejor sistema si miramos a un escenario, pues a un tiempo prolongado, ¿no? A medio y a largo plazo es el mejor sistema, ¿no? En el caso de Cortaderia seloana, nosotros localizamos una especie, es un cecidómido, es un díptero, una mosca, que, como decía Mónica, pues aparece en el momento de la floración, unas mosquitas muy pequeñas que ahora os acercaremos para que las podáis ver, que revolotean en el entorno de... No vuelan mucho, la verdad, están siempre asociadas a la inflorescencia femenina de Cortaderia, y esos adultos que viven muy poco tiempo, pues ahí depositan sus puestas, ahí se generan las larvas, esas larvas van a pupar, se van a transformar, hay unas exuvias vacías que permanecen y luego se forman nuevos adultos que a su vez ponen una segunda puesta y se generan un segundo ciclo de larvas. Tenemos todavía muchas cuestiones que no controlamos bien, entre otras si es un ciclo bivoltino o es decir, con 2 fases larvarias, o si tiene más de 2 fases larvarias, ¿no? Es el tipo de cosas que todavía estamos trabajando. También, antes de que me lo preguntéis, ya os digo que no sabemos cuál es el origen de esta especie, ¿no? Es otra de las cuestiones en las que estamos trabajando. Nuestra mejor hipótesis es que esta especie proviene del área nativa de la especie por su alta especificidad, pero no podemos demostrarlo, hasta el día de hoy no hemos podido demostrarlo. Bien, entonces lo que nosotros podemos observar en estas inflorescencias es que una de esas fases larvarias, la segunda fase larvaria, se alimenta del ovario en desarrollo, y limita la producción de semillas viables, ¿no? Elia ya explicó que el éxito de esta especie está en su tasa de reproducción sexual, que es muy alta, una gran cantidad de producción de cariópsides, son los frutos, ¿no? Un fruto monospermo, hay una única semilla, que se dispersan con mucha facilidad, la estamos viendo ahora mismo volar por aquí, ¿no? Eso que vemos con es el propágulo, no está volando únicamente el fruto, sino, como decía Mónica, pues rodeada por el lema, que es esa bráctea que tiene pelos finos y que le ayuda en la dispersión, ¿no? Es una dispersión asistida por el viento. Bueno, pues en algunas de esos propágulos, en lugar de un fruto, lo que encontramos es una larva, ¿no? Y de ahí que nosotros entendemos que probablemente la llegada de la especie ha sido a través de, bueno, pues alguna partida de semillas contaminada, ¿no? en la que podía estar alguna de estas larvas. Si sabemos, porque hemos hecho un estudio, a día de hoy hemos revisado pues prácticamente todos los pliegos de herbario de todos los herbarios españoles de Cortaderia seloana, y la especie no estaba aquí hace unos años. Nuestras primeras observaciones son del año 2015-2016,
y no hay ningún pliego de herbario anterior a esas fechas que tenga larvas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una introducción reciente, pero es una especie que ya está aquí. Eso nos quita un problema a la hora de gestionar esa especie como un agente de control biológico, porque no tenemos que pedir un permiso especial para introducir una especie de fuera. La especie ya está aquí, ¿no? Y a efectos, digamos, legales, pues es como si fuera una especie nativa. Vale. ¿En qué consiste el control biológico en este caso? Bueno, como vemos, es una especie que está ya presente y que está actuando sobre las inflorescencias y además con una tasa de éxito relativamente alta, ¿no? Con números en torno al 80%. No sé si tenéis datos vosotros. Tenho, mas un momento. Pero es cierto también, nosotros... Menos. Nosotros tenemos datos bastante variables. Tenemos algunas poblaciones con prevalencias del 20% y otras que llegan al 100% prácticamente, ¿no? En este caso nosotros entendemos que el control biológico podría aplicarse con una forma de refuerzo, ¿no? Primero de llevar la especie a aquellas poblaciones en las que no está, y de un refuerzo constante de poblaciones y mezcla de moscas que provengan de diferentes poblaciones para mantener la diversidad genética, ¿no? Es algo en lo que estamos trabajando y, bueno, como digo, pues algo que requiere tiempo y que esperamos tener éxito, pero todavía faltará un tiempo para eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos, Mónica? ¿Podemos distribuir? Sí, vale. Vamos a... ¿Pero hacemos lo del juego? Vale, a ver, vamos a hacer nuestro juego. Os va a enseñar Mónica unas inflorescencias y vosotros nos decís si son hermafroditas o hembras, ¿no? A ver, una cualquiera primero. Sí, acercaos un poco. Ora, deixa ver, vou começar por esta. Vou começar por esta, se calhar vou dar um pedacinho para cada um, para tentar identificar o que é, ok? Há lupas, exato, para ajudar. No, estas son de cortadera. Estamos mezclando ya. Podem dividir depois entre vocês. Podem também dividir entre vocês, por favor. Quem for alérgico, se calhar é melhor afastarem-se um bocadinho. Para usar la lupa, lo ideal es Será? y luego mover la muestra Algumas são fáceis. Oi? Quem quer? Semillas? Semillas? Vamos ver. Vamos ver. los órganos reproductores. En el caso de las hermafroditas vamos a ver estambres. En los estambres, en las gramíneas, lo que vemos son las anteras, son esas bolsas amarillas repletas de polen que pronto se marchitan y adquieren un color así castaño, ¿no? En el caso de las hembras, lo que veríamos son los estigmas. Los estigmas son esas prolongaciones plumosas, peluditas, y que también en ese caso pronto se marchitan y adquieren un color doradito. En el caso de las hermafroditas es muy raro que haya semillas, frutos. Es muy baja proporción en la que aparecen. Buscad esas bolsas amarillas en el caso de los hermafroditas.
ahora les ¿Qué damos pasa? otra para Sí. comparar. No veo amarillo. Debería haber polen, ¿no? Claro, los estambres. Está tudo visto? Vamos a apostas? Quem diz que é hermafrodita? Hermafrodita? Hermafrodita 1? Hermafrodita 2? Não? Feminina? Muito bem. E veio mais alguma coisa nas femininas? Conseguem ver mais algum pormenor importante? As? Não me digas a mim. Eu aprendi las larvas naranja. Muito bem. Se repararem, esta é uma pluma jovem de feminina. Portanto, para além dos pelitos que conseguem ver nas amostras, alguns de vocês conseguem ver o tal inseto que o Jaime estava a falar. Spanolepes Celuanae. celuanae, porque é muito específico de Cortaderia celuana. Quem consegue ver o inseto? Larvas. Larvas laranjas. Temos aqui um grupo que já está a ver as larvas. E também tem alguns adultos, algumas mosquinhas. Se calhar é melhor arranjar aqui mais umas amostras. Nem todos conseguem ver. Sí, la larva es más. De todas formas hay dos tipos de larvas. Podéis ver unas larvas donde le vais a ver una especie de capuchón oscuro encima. Esas son larvas que están pupando y son la primera fase larvaria. Otras larvas que podéis ver, probablemente no en esa inflorescencia, pero en esta que está ya más adelantada la floración, vais a ver unas larvas de mayor tamaño y que ocupan ya completamente el interior de la flor. Están completamente rodeadas por el lema y esa es la segunda fase larvaria. Lo que pensamos es que la segunda fase es la que se alimenta de, digamos, el órgano más nutritivo, que es el ovario, y bueno, con eso consiguen pasar el periodo de lo que se llama la diapausa, que es el periodo, en nuestro caso, el periodo invernal hasta la siguiente floración, ¿no? Que es cuando tienen que emerger los adultos y continuar el ciclo, ¿no? con la nueva floración. Entonces esas larvas permanecen ahí, están vivas y permanecen todo el invierno pues, en el suelo, claro, en el entorno de la planta. La segunda fase. Totalmente sincronizado con la floración de la especie. Emergen los adultos en el momento de la antesis, de la floración. Se forma inmediatamente la primera fase larvaria. En unas semanas ya la segunda fase larvaria y esa ya se dispersa en el mismo momento que tiene lugar la dispersión de las semillas. Y ya hasta el año siguiente. No sabemos cómo sobrevive, entendemos que sobrevive pues simplemente en el suelo, en el entorno de la planta, ¿no? Y hay alguna señal que le hace pupar y formar adultos una vez que florece la planta, ¿no? La mosca, el adulto, probablemente unos poquitos días. No se alimenta. Es posible, si estáis viendo adultos, es posible que veáis machos y hembras de la mosca. Se diferencian porque la hembra tiene un abdomen abultado, así un poco en forma piriforme, más ancho por arriba, y también se puede observar la cópula de cuando están los adultos en la propia inflorescencia. Toda la vida la desarrollan en la propia inflorescencia, incluida la cópula, la puesta, y luego ya se mueren. Jaime, pero si aquí está ya implantado la mosca, es que no puede con el plumero, ¿no? A ver, no es una especie de la que podamos esperar que, primero, no afecta a las plantas adultas, únicamente afecta al reclutamiento. Entonces lo que pensamos o lo que esperamos es que reduzca mucho la producción de semillas viables y frene
la expansión, pero a esta población no le va a afectar. Aparte de eso, nunca vamos a tener una prevalencia del 100%. Siempre va a haber semillas viables, siempre van a aparecer nuevas plantas. Es una herramienta que conocemos como esas herramientas de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Aprovechamos la naturaleza con una inversión mínima porque, claro, realmente no tenemos que hacer nada, ¿no? Es traer la mosca y dejarla trabajar, en este caso, ¿no? En otros casos de control biológico hay que trabajar algo más porque hay que introducir una nueva especie. Todavía en Cortaderia, pues este es el único candidato a agente de control biológico, pero no quiere decir que sea el último. Es posible que si visitamos poblaciones del área nativa encontremos otros enemigos que podríamos utilizar como herramientas de control, siempre y cuando pues testemos la especificidad, tengamos todas las garantías para poder introducir esa especie, ¿no? Sí. ¿El qué? No. Venga, va. Como os decía antes, es que en Europa, y Elia lo dirá porque Elia y Beta están intentando mover este tema a escala europea, que ellas tienen buenos contactos y están intentando promover una red de científicos que apoyemos el control biológico para especies exóticas invasoras. En Europa es que ni se contempla, no es algo que alguna experiencia que han tenido ellas con el tema con acacia, pero es mínimo, ¿no? Sin embargo, en otros países el control mayoritario se realiza por control biológico, ¿no? Espera, perdón. No, yo te quería preguntar porque creo que también un posible agente de control biológico son las aves que se comen las semillas, porque aquí hay pajarillos que se meten en los plumeros y yo supongo que lo que hacen es comer, no creo que vayan a hacer un paseo. Yo no sé mucho de pájaros, pero creo que no se alimentan. Pueden utilizarlos de posaderas. Alguno de los pajarólogos, no sé, Felipe o... E uma coisa muito importante em controle biológico é que nunca usamos agentes que possam atingir várias espécies. E as aves que estás falando provavelmente atingem a cortadeira, mas também outras espécies. E não podemos arriscar aumentar essa população de aves que depois atinjam outras espécies. Okay? Têm que ser muito específicos. Sim? Na Europa, só introduzimos para plantas invasoras um agente em Portugal e um na Holanda. E depois no Reino Unido introduziram mais 3. Okay? Mas no resto do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, há muitos agentes introduzidos com muito bons resultados, sim. Mas nunca é um único agente que faz a diferença. Tem que ser, normalmente, quando são agentes que atingem, neste caso, as semilhas, tens que ter outro método de controle integrado que ajuda a parte que o agente não atinge. ¿Me comprendeste? Eso, que lo que no entiendo es que en la era de la comunicación no haya, porque bueno, entiendo que mandar a una persona a Argentina que investigue esto pues requiere unos gastos, pero no hay nadie con el que se pueda contactar en Argentina que estudie esto y que nos pueda comunicar cuáles son los depredadores que tiene ahí. Gracias. Bueno, hay varias cosas. La primera es que quizá pensamos en un área nativa como, no sé, un espacio reducido. O sea, daos cuenta que esta es una especie pues que tiene una distribución desde el Atlántico hasta el Pacífico, prácticamente todo el cono sur, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, ¿no? También, sí. O sea, hay probablemente 1000
posibilidades de agentes de control que se podrían buscar en diferentes sitios. Quiero decir que no es tan sencillo como decirle a alguien de allí, oye, cógeme es algo que requiere una planificación, que requiere recursos también. Mira, esto os parece raro a lo mejor, pero es muy normal. ¿Por qué? Porque para ellos es una especie nativa, no es un problema. Nosotros estamos más interesados en su especie que ellos en su misma especie, pero es que esto mismo ocurre en el otro sentido. En Chile, en Argentina, están muy preocupados con el tojo. Claro, y nosotros tenemos el tojo por todas partes y aquí hemos estudiado menos el tojo, que es una especie nativa nuestra, de lo que lo han estudiado ellos. Y ocurre con otras muchas especies, ¿no? Con el carrizo, por ejemplo, los estudios genéticos que se han hecho del carrizo en Estados Unidos y aquí pues prácticamente no lo tenemos estudiado. ¿Por qué? Porque, bueno, también la ciencia intenta solucionar problemas y cuando no es un problema es más difícil encontrar a alguien que... Pues supongo que lo habéis buscado, ¿no? Habéis buscado gente... Elia y Mónica, ¿tú vas a ir? Sí. Estamos en eso. Que quando vais para a Argentina? Para o próximo ano? Não, mas há colegas na Argentina que estão buscando, porque quando eu contactei com colegas da Argentina, e onde a cortadeira é muito comum, e eles não têm de trabalho, eles não... Normalmente, o controle biológico faz-se sempre numa colaboração estreita entre investigadores da zona de origem e investigadores da zona onde a espécie dá problemas. Mas enquanto nós não começamos à procura de um agente, eles não olham para a espécie nativa deles, certo? Mas aí faz 2 anos, creio, que falei com colegas da Argentina e eles ficaram de começar a procurar agentes para a cortadeira. Só que a questão é que na cortadeira da Argentina não há só este inseto, há centenas de insetos. E por isso é difícil, porque há competição entre os insetos. E só os agentes que são super específicos, que é muito difícil nas gramíneas, ok? Nas gramíneas, nestas ervas, todos compreendem gramíneas? Sim? Nas gramíneas, os agentes, os insetos que atingem as gramíneas, normalmente atingem muitas gramíneas diferentes. O que como potencial agente de controle biológico não há hipótese, ok? Portanto, eles, quando saíram para o campo na Argentina para começar à procura destes insetos, eles viram muitos insetos diferentes, que é normalíssimo, ok? Nas zonas de origem há muito mais diversidade de inimigos naturais do que aqui, onde este foi o único que parece ter chegado. Mas eles vão começar a procurar com mais intensidade, creio. Nós estaremos lá. Tu não vais para o ano? Sim? Me llevas. Eu irei lá e virei. Nosotros hemos hecho alguna prospección, hemos recogido gramíneas nativas del entorno y en ninguna de ellas hemos localizado la especie. Pero bueno, claro, sí, hay muchas gramíneas. Hemos buscado primero, bueno, pues en las especies que nos parecía más próximas, bien por morfología, o incluso hemos buscado en Dantonia decumbens, que es una especie que no se parece para nada a Cortaderia, pero es prima hermana, digamos que está dentro de la misma tribu y entonces, bueno, pues es la especie nativa más próxima a esta especie, ¿no? Y en ningún caso hemos localizado ninguna fase de la mosca. Y ya digo que los adultos vuelan muy poco y tampoco... Todo hace pensar que es muy específica esta especie. Pero bueno, eso hay que demostrarlo también para el registro, hay que demostrarlo. Gracias. La única pregunta era si está muy extendida el insecto en toda la zona.
Sí, la verdad es que es sorprendente porque, como digo, a través de los pliegos de herbario nosotros hemos comprobado y no hay nada anterior a 2015 y sin embargo está prácticamente en todos los lugares donde hemos mirado, ¿no? De la península ibérica por todo el norte, incluso Barcelona. Este verano en Francia la hemos localizado también, todo Portugal hasta el sur. Hasta Lisboa temos mirado. Lisboa é mais a sul. Falta confirmar mais a sul, Alentejo e Algarve. É só o que falta confirmar. De resto, en Portugal, centro y norte, está por todo lado. Yo creo que es una ventaja de, bueno, como la dinámica que tiene esta invasión, ¿no? Que es una invasión viaria donde hay una conexión total entre las poblaciones, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo. Ha llegado un enemigo natural y ese enemigo natural, pues enseguida ha colonizado toda el área invadida, ¿no? Prácticamente. Só para terminar esta parte, porque as plumas femininas que têm o inseto são muito usadas para decoração. Portanto, é normal as pessoas irem ao campo, recolher as plumas femininas, não neste estado, e agora vou já dar aqui. Esta já está um bocadinho, já dispersou muitas, é feminina, já dispersou muita parte das sementes, mas quando as pessoas as recolhem, elas estão ainda mais fofas. Temos aqui alguns exemplos atrás de nós, aquelas que estão assim mais fofinhas, mais abertas, são tudo plumas femininas que estão a dispersar as sementes, por isso é que elas são fofinhas, abrir uns pelos para serem levadas pelo vento, como podem ver. E se forem ventos fortes, elas viajam grandes distâncias. E são estas plumas que são muito bonitas, que as pessoas recolhem e levam para casa, levam para a loja, levam para o restaurante. E, portanto, isso pode também ter ajudado a dispersar não só a costadéria, mas também o inseto. Porque ele vai aqui, as pessoas não veem, não é? E, portanto, recolhem, usam, ao fim do ano deitam fora porque já está velha, já está feia e vão buscar plumas novas. E, portanto, ao fim do ano as sementes ainda estão viáveis, portanto, as pessoas vão dispersando a própria espécie e com as plumas vai também o inseto. E, portanto, acho que não é estranho ele ter chegado há pouco tempo, se for esse o caso, e ter dispersado rapidamente por quase toda a Península Ibérica. Este exemplo, levanta um bocadinho essa, à direita deste lado é feminina, esta é uma hermafrodita vazia, ok? Podem ver que tem um aspecto mais velhinho, não tem aquele aspecto fofinho, não é bonita, eu pelo menos não acho, há quem ache, mas eu já vi também como ornamental as hermafroditas, pronto, para quem não percebe muito, mas as femininas realmente são as mais bonitas. As hermafroditas, esta está vazia. Para quem não conhece, pode pensar que é uma pluma com sementes, mas não, está vazia, o pólen já foi disperso, os estames já caíram e, portanto, temos aqui uma hermafrodita vazia que pode ser confundida com uma feminina. Isto é importante em termos de controlo, porque muitas vezes, se quisermos controlar só femininas ou só hermafroditas em zonas pequeninas, claro que aqui numa área destas não vamos fazer a diferenciação, não é? Metemos a máquina e arrancamos tudo. Mas em áreas com poucas plantas, podemos, por uma questão de controle de custos, recolher apenas as plumas femininas ou as plumas hermafroditas. E, portanto, se não soubermos distinguir o sexo das plantas em campo, podemos estar a gastar recursos a remover plumas vazias. Isto é um total desperdício de recursos, de mão de obra, de dinheiro, ok? Já por outro lado, se formos remover estas, que são as femininas cheias de sementes, podemos estar a pensar que não tem problema e estar a espalhar as sementes. Portanto, é muito importante saber distingui-las. E nesta altura, é mais para o final do ciclo de vida da pluma. As outras duas que tivemos a ver antes, que eram as plumas jovens, tanto uma como a outra não representam perigo. Portanto, se formos remover as plumas todas, eito, femininas ou hermafroditas, quando elas são jovens, é a altura ideal. Portanto, o pólen poderá ainda estar a dispersar, mas ainda não há sementes. Portanto, se não há sementes, não há fecundação. Ou melhor, ao contrário. Pode haver fecundação, mas se removermos as plumas, não vai haver formação de sementes. Portanto, é importante não só saber distinguir o sexo, mas também saber distinguir se elas são jovens ou se já são maduras. E, portanto, se calhar a seguir podíamos fazer aqui só um pequeno jogo e tentar ver se vocês conseguem ver se elas são jovens, são maduras, são femininas. Não sei se temos tempo. Onde é que está a organização? Desculpa.
No. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué os parece si tuvierais que elegir qué plantas creéis que habría que eliminar si hubiera que seleccionar, ¿no? ¿Las hermafroditas o las hembras? ¿Hembras? Las hermafroditas. Las hermafroditas. Quem vota hermafrodita? De las que haya menos. Yo voto por las hembras. Bueno, sí, no puede ser cualquiera de las dos. De hecho, tenemos el problema también de las alergias, un problema añadido también, ¿no? de las hermafroditas. Es cierto que como especie ornamental, creo que fue, no sé si fue Felipe que lo contó, como especie ornamental se han propagado principalmente hembras por ser más vistosas y en muchos lugares se sabe que no han dado problemas esas plantas, no han generado semillas fértiles, no se han propagado por lo que sea, ¿no? Es cuando tenemos poblaciones mixtas de hermafroditas y hembras que entonces es cuando sí tenemos el problema, ¿no? Y se generan, ya hay semillas y ya hay propagación, ya se completa el ciclo sexual, ¿no? Si eliminamos las hembras, evitamos que se generen nuevas semillas, ¿no? Las hermafroditas también tienen parte femenina, ¿no? La producción de semillas de las hermafroditas es mínima, por no decir inexistente aquí prácticamente. Me parece que en algún sitio alguien lo ha dicho, pero el porcentaje de plantas hermafroditas que hay, y luego si sabéis cómo se propagan las unas y las otras, o sea, si se podría hacer un control. Nosotros tenemos datos de sex ratio en varias poblaciones y siempre a favor de hermafroditas entre 1,5 y 2. ¿Creéis que es aleatorio? O sea, porque una hermafrodita dará una semilla hermafrodita. No lo sé con seguridad. Mi hipótesis es que las hembras requieren más recursos para florecer. Muchas de las plantas que no florecen son, pienso, principalmente hembras. La determinación del sexo no puede ir ligado al sexo, porque si no, todas serían hermafroditas. ¿Otra vez? La determinación si son hermafroditas o femeninas no puede ir ligada al cromosoma que determine el sexo, porque si no todas las plantas serían hermafroditas, ¿no? No, porque es que las hermafroditas son funcionalmente masculinas. Son donantes de polen. Vale. Bueno, muchas gracias. Obrigada. Entonces, vamos a ver, ¿yo a qué me dedico? Pues mire, yo fui informático durante 25 años y un día se me ocurrió volver al monte y dije, pues al monte voy. Lo que pasa es que en el monte pasaron los años y un día me encontré con estas plantas. Y ahí, como tenía un trabajo en relación con lo que es el desbroce, un desbroce selectivo, o sea, trabajando en pazos, en bosque de frondosa, en recorrer senderos, no con un tractor, más bien manual y semimanual, vamos a ver, mecanizado con máquinas pequeñas. Entonces cuando nos topamos con estas plantas, tuvimos el problema de decirnos qué hacemos con estas plantas. Cuando estás dentro de un monte y que estás a 500 metros o 1 metro de tu furgón, tú no vas a buscar un asadón, no vas a buscar una sulfatadora para eliminarla. Entonces, ¿qué pasa? Volveré. y volvíamos el año siguiente. Y estaba. Entonces ya llegamos a la conclusión que había que hacer algo. Y os prometo que hemos probado de todo. Hielo, para el frío. Herbicida, bueno, ya había que probar. Hemos probado con vapor, con lo que sea, con asadón también. Y al final dije, no, eso no tiene sentido. Hay que intentar trabajar con unos productos que sean más fácil de llevar
de transportar en el sitio, a pesar de los senderos, de los caminos, del viento, y que pudiese estar dentro de un furgón, dentro de un coche y tal. Y entonces cuando empezamos a reflexionar sobre esto. Y claro, cuando se busca profesionalizar una actividad, como por ejemplo tiene el viticultor, que tiene una tija de podar. ¿Pero por qué? Porque poda. O el que trabaja en un monte para cortar árboles, no lo hace con una tija de podar, lo hace con una sierra o una motosierra. O el jardinero lo hace con un rastrillo o con un asadón. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué herramienta vamos a tratar unas plantas que tienen un cepo que en sí es difícil de controlar? Porque ya está agarrado. ¿Y por qué está agarrado así? Pues por su estructura. Ahora, os voy a enseñar uno similar. No sé si lo reconocéis, pero es lo mismo. Funciona exactamente lo mismo. Tenemos, cuando germina, tenemos uno solo. Y después se produce lo que se llama el macollamiento, o sea, se va produciendo, se va creando unas plantas individuales, pero que son clones de la primera. Son iguales. Pero vemos que en vez de ir para abajo, se va extendiendo alrededor. Y es lo que nos hace parecer que una planta como esta, nos encontramos que, a pesar de ser voluminosa, a pesar de tener se compone de plantitas individuales, que son clones de la primera. Entonces, vemos que globalmente, a pesar de su tamaño, esta planta tiene más o menos la misma longitud de raíces que lo que es el conjunto en sí. Entonces ahí empezamos a pensar y decimos, pues muy bien, si tenemos esta posibilidad, pues lo que vamos a hacer, vamos a poder trabajar metiéndonos debajo de este conjunto de macollas, debajo, y haciendo el uso del sistema de palanca, que todo el mundo conoce, ya lo conocen los romanos también, pero ya ¿dónde van? Entonces con eso conseguimos, haciendo un pequeño esfuerzo, conseguimos extraer la raíz. Entonces, bueno, pues ahí es cuando encontré el equipo tan especial que son los de Livestock Cortadería Celoana, que ya dije Celoana tropecientas veces, pero bueno, aprendí con mi colega el botánico super guay, que no, hay que pronunciar bien, por lo menos para hacer un poco de pinta de profesional. Entonces, es Celoana. Tardé en aprender. Entonces, con esto vas probando. Y vas probando con una herramienta, se te dobla. Vas probando con otra, no funciona. Vas probando con otra, es incómoda. Vas probando con otra y pasan los años. Y esto llevamos más o menos 4 o 5 años sobre el proyecto, sobre esta máquina. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Pues una máquina que tiene esta pinta. Entonces, tenemos dos versiones, una que es básica y otra que es profesional. Claro, la profesional es la mejor. Diferencia entre la básica y la profesional es muy fácil. Esto es el proyecto que consiste en que se puede utilizar en un terreno plano. En un terreno plano, pero que se puede desplazar, porque tiene rueda, por senderos estrechos. Que está protegido, o sea, no es peligroso porque tiene la parte de las hojas que va a penetrar debajo de las que están recogidas. Que es regulable en función de la altura del operador, de la fuerza que queremos ejercer, pero que se puede recoger para medir menos de 1 metro para entrar dentro del furgón, dentro del capó de un coche. Significa que es una máquina que se puede transportar fácilmente. Entonces esto hemos mejorado porque antes habíamos utilizado ruedas de hinchar, claro, y el día que lo hay que utilizar está pinchado. Entonces esto ya lo pasamos y dijimos, no, esto no puede ser. Tuvimos un modelo que tenía la barra de apoyo del pie a esta altura, o sea, había que levantarla bien así, y tengo ciática. Entonces ya dijimos que buscamos otra idea. Y entonces con ese sistema, el sistema no es tal como está, o sea, tiene una parte que sirve para apoyar y después tenemos unas hojas que se guardan, que se recoge y tal. Bien,
os dejo la versión básica, sí, para que la podáis ver, y os voy a presentar la versión profesional, que es la misma. La ventaja es que cambia aquí el nombre, ¿eh? Bueno, no exactamente. Por la parte de atrás, como veis, tenemos aquí un pomo que se desenrosca, que tiene la ventaja es que desmontándolo, lo que vamos a hacer es que vamos a poder quitar las ruedas. Os dejo las ruedas aquí. Como veis, mire, qué bien pensado, ¿eh? Lleváis la herramienta aquí y esto aquí. Podéis ir por los campiños, a través del monte, a través de la sirva y todo eso, no pasa nada, porque es lo que me preocupa. Claro, pero esto interrompido bien. Y si hay sirva, pues ya lo haces así. Y te encuentras con una herramienta que tú puedes llevar fácilmente encima del hombro. Además, no sé si os fijáis, si lo metéis así, se os engancha aquí, más o menos. Y aquí os voy a enseñarla sin las ruedas, para que os concentréis sobre cómo funcionan las hojas. Las ruedas es claro, ¿no? Ya se inventó hace muchos años, no vamos a hablar más del tema. Entonces, el sistema tenemos las hojas recogidas aquí. Y por un sistema de pasador, muy complicado, como veis necesitáis una herramienta, vais soltando una o dos hojas y volvéis a poner el pasador. Con un poco de suerte encontráis el agujero. No, normalmente está previsto y funciona. Y ahí es cuando tenéis la herramienta para su funcionamiento. Entonces, como veis, se dispone de hojas, que inicialmente era de metal, y ahora es metal. O sea, la diferencia es que esta aguanta, las otras no. A pesar de que está muy fino aquí, es un acero especial que se combina muy bien y que tiene mucha resistencia. Después dispone de hojas, de agujeros, que permite, cuando vamos a hacer el esfuerzo de palanca, evitar el retroceso, sobre todo cuando tiene las ruedas puestas. Entonces, evita el retroceso porque se va a bloquear la raíz debajo. Y después tenemos como añadido esta manilla que permite trabajar, por ejemplo, en talud. Oye, tampoco vamos a exagerar, ¿eh? Hablamos de talud que te cuesta andar con ruedas, ¿eh? Pero con esto te permite pinchar y después hacer palanca, ¿sí? Aquí no tenemos talud. He elegido el sitio. Entonces, después lo que tenemos aquí, pues es fácil. Tenemos para los que dan el pie de la izquierda y también vale para los de la derecha. Como veis, está todo pensado, ¿eh? Está ahí, que no me venga, no tiene sexo, ahí no hay problema, aquí no es como, aquí todo el mundo ya no hay problema, ¿eh? O sea, derecha, izquierda y quien sea. Práctica, si fuerte, gordo y tal, se coge así. Si delgada, guapa, etcétera, una de cada lado. No, vamos a ver, que es su objetivo. Vamos a ver, si quieres trabajar, pues puedes hacerlo. Esto no tuerce, ¿eh? Está especialmente reforzado aquí, por ejemplo, aquí por dentro tiene otra pieza hasta aquí que refuerza esto, porque la zona donde hay más dificultad, donde es posible que se tuerce, es esta zona. Entonces esto está aquí. Bien, ¿por qué tenemos dos dientes individuales? Pues simplemente porque nos permite trabajar cuando queremos con uno solo. Y os haré la demostración ahora después, porque es interesante hacerlo de una forma. Es muy fácil. Volvemos al ejemplo nuestro. Tenemos esto. Lo que pasa es que, claro, en vez de ser así, es así. Y claro, a pesar de ser un poco gordito, a pesar de poner 1, 2, 3, 4, 5 chicas, no hay forma de levantarlo. Entonces esto,
con una hoja, lo que hacemos, pinchamos aquí y separamos la planta. Abrimos lo que es la zona de macollamiento, todo esto. Y entonces nos encontramos que quitamos resistencia a lo que es la base, vamos a llamarlo así, la base, quitamos resistencia. Y una vez que hemos abierto, hemos roto esta unión que hay entre todas ellas, es más fácil arrancarlas. Se puede dividir en 1, 2, 3 o 27, como queréis. Entonces, eso es la explicación de por qué hay posibilidad de sacar esto. Entonces, ahora casi sabéis, igual que yo, la cantidad y todo lo que se puede hacer. El único que voy a hacer un apartado es sobre... Tenéis en internet un vídeo de demostración de cómo se arranca una planta en 6 minutos. Yo sé que de Miteco hay alguien aquí, o se fueron. Yo he visto que hacía falta 2 personas durante el mediodía para sacar una. Debe ser papel de subvenciones. Pero bueno. Entonces, ¿esto qué es? Es una planta que fue cortada hace unos meses y que ha rebrotado. ¿Sí? Eso es un trozo de ella. Ahí tenemos una planta que debe tener una base así. Se separa por 2. ¿Cuál es el problema cuando utilizamos un herbicida? El herbicida va a funcionar sobre esto. Pero esto aún no lo he cortado. Esto aún no ha salido. No tiene hojas. Entonces, el herbicida no va a hacer efectivo en eso. Significa que a pesar de ir después de unas semanas, o de 15 días, o 3 semanas, o lo que queréis, si no ha rebrotado cada uno de los elementos estos, os va a quedar algunos que no va a recibir este herbicida. Y este os garantizo que va a funcionar. Esto además, como no va a tener la competencia de las colegas, se va a poner como una moto. Pues esto es lo que pasa cuando se utiliza un herbicida. Segunda cosa sobre el tema del herbicida. Mi colega, Jaime, nos puede confirmar que el herbicida es efectiva con las semillas. Penetra en la semilla. Por lo que he leído, no. Moraleja, si tú tratas una planta eliminándola, vamos a decir que la eliminas de verdad, las semillas que están alrededor no se eliminan. ¿Y qué pasa? Es que a pesar de leer por todos los sitios que recorre 30 kilómetros la semilla, si llueve, ¿dónde cae la semilla? ¿Nunca habéis visto un plumacho mojado? Como después no hay lluvia. Está así. ¿Y a dónde va a caer? Al pie de la planta. Matáis la planta, pero tenéis todas las semillas que están alrededor. Desaparece la planta, desaparece la competencia de esta planta. ¿Qué va a hacer? Tiene acceso al sol, tiene acceso al agua, acceso a los recursos y no tiene competencia. Se pone como una moto. Si no es este año, será el año siguiente. Y es por eso que después de un tratamiento de herbicida, tranquilos que va a rebrotar. Porque va a rebrotar justamente porque hemos eliminado la competencia. Hay que reconocer que siempre tenemos que acordarnos en general con las plantas invasoras. Funciona como todas las otras plantas. Siempre hay un factor que son 3 cosas positivas y una negativa. 3 positivas porque tenemos nitrógeno para que funcione. O sea, no es tan el tema del nitrógeno, pero tenemos sol para favorecer. Agua, recursos. Y el único que puede frenarla y retrasarla es simplemente la competencia que tiene alrededor. Entonces, es por eso que tenemos nosotros, cuando hacemos un tratamiento de plantas invasoras, no podemos tratarlas como si fuese cultivo. No es agricultura, no es silvicultura, no es jardinaje, huerta. Es una especialidad, una profesionalidad. Tiene que ser gente profesional que sabe lo que van a hacer. Sabe que van a tener que hacer exactamente al revés. Tiene que eliminar el agua, tiene que eliminar el sol, tiene que eliminar los recursos de la tierra. Y al contrario, lo negativo tiene que ponerlo positivo, tiene que dejar la competencia exterior de todas las otras plantas que están alrededor. Es por eso que cuando vamos a tratar de arrancar estas plantas, lo que tenemos que hacer es perturbar lo menos posible
el sitio en donde se encuentra esta planta. El suelo tiene que estar exactamente igual, menos el sitio de la raíz. No podemos trabajar como un asado y dejar un hueco así, todo revuelto, todo. Sí, botamos unas semillas y ya está. No, no, no. Si hay competencia con las plantas autóctonas que están alrededor, inmediatamente va a cubrir esto. Y veremos también, os daré un pequeño consejo también sobre ese tema. Entonces, esto acordaros, lo que es la gestión en sí tiene que ser siempre protegiendo la cobertura del suelo. Eso es lo más importante para evitar tener que volver a renaturalizar con semillas y todo eso. Bien. Y ahora tenemos que ir a... Es muy fácil. ¿Sabéis cómo se reconoce una planta? Yo tengo mi técnica para el tema de las plantas. ¿Sabes si son hermafroditas o si son tal? Tú pasas delante. Si hace esto, si él o ella hace esto, es hermafrodita. Si tú haces esto y se mueve, ella es hembra. No sé por qué tanto es tan fácil. Nada más que le preguntas. ¿Tú de quién eres? Pues ya veremos. Bueno, esta ya según. Ah, sí, claro, vamos a empezar con la más grande. Ah, mira que es la primera demostración. Siempre voy a pillar los dedos ahí. Bueno, pues yo te doy los consejos, lo haces tú. Ah, vale. Bien. De paso vamos a ver cómo vamos a... Sí, tenemos muchos recursos. Si compráis 7, también podéis hacer a 7, no hay ningún problema. Hacemos precio también. Bien, entonces yo vuelvo a montar mi modelo profesional. Bueno, si encuentro el agujero del tornillo. Vamos a ver. Bien, y vamos a empezar con una pequeña. Voy a poner los 2 dientes, así porque tengo coraje. Y vamos a meter el pasador para bloquearlo. Bien. Ahí es cuando esto ayuda. Como decía Cortadeira, ¿no? Que corta, ¿no? Pues vamos a intentar. Y como veis son nuevos. Parece un novato, pero hay que hacer un poco de honor, ¿no? A la presentación. Bien. Eso es la máquina. Entonces, si yo tengo que desplazarme, como veis, es una actividad muy complicada, es algo que cansa. Y tú miras esto y dices, mira, nena, ¿cómo estás? Estamos bien de acuerdo que estamos en una situación extrema de tierra con pedregosa a lo máximo, casi no hay sitio ni para tierra, es solamente pedrolos. Está seco como imposible, entonces vamos a probar. Lo primero que tenemos que saber es dónde tenemos que poner la herramienta. Pues vamos a hacer una cosa. Así vais a aprender una cosa nueva. Vamos a imaginarnos que es una planta grande, por lo menos más grande de lo que es. Y lo que vamos a hacer, vamos a atar esta planta. Entonces me vais a decir, ¿por qué atar la planta? No vamos a... Si fuese grande, bien que os interesaría saberlo. Bien. Vamos a atar la planta. Y qué complicado. Entonces yo voy a poner mis cositas aquí. Bien, para atar esta planta es muy fácil. Primero, estamos en un entorno
donde hay sirva y donde todo eso. Entonces os aconsejo que la cuerda la tengáis dentro de una cesta de esta, para que no se enrolle. Después, muy complicado. Esta tiene un nudo aquí, ¿no? Imaginemos, es grande, ¿no? Voy aquí. Es grande, ¿eh? Está así. Y voy a poner mi cuerda aquí. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es unirla. Entonces, claro, con guantes hacer nudos no es lo más fácil. Entonces utilizamos un sistema que consiste en hacer un nudo muy complejo, que consiste en hacer un nudo. ¿Sí? Y entonces este nudo va a estar frenado por el primero. Como veis, hemos hecho un nudo aquí, pero no va a poder salir porque tenemos uno. Y ahora es muy complicado porque tengo que tirar de él. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Y si suelto, al tirar, se bloquea. Una cosa moderna, pues. Yo pienso que esto lo inventó hasta un griego. Bien, entonces aquí intentaremos pues bloquear bien así. Y si es necesario, podríamos meter otra. Y ahora tengo que cortar. Tengo un cuchillo. He encontrado un dispositivo muy complicado que consiste en cortar. ¡Ay! Efectivamente. Tiene una ventaja, es que no puedes hacerte daño. Eso es para el siguiente. Tiene una ventaja también, es que antes de arrancarla, no es verdad que había que cortarle el plumachito. ¡Ay, me olvidé la tijera de podar, de la macheta! Entonces, como veis, es de un complicado extremo. Y esto es la diferencia entre un amateur, en francés, y un profesional. Me recuerdo cuando era pequeño, iba a ver las demostraciones de los que pelaba patatas, ¿sabes? Está una estrada y así esto. Bien, ay, la tenemos atada y ahí estamos tranquilos. Pero, espera. Ahora voy a mis recursos. La botella no es mía, abierto. Qué cutre, ¿no? Una bolsa de papel, ¿no? El cutre os va a decir una cosa. ¿En dónde se mete las plumas? Una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque para incinerarla no quemamos bolsas de plástico. Ahora, vamos a hacer limpieza. ¿Estamos de acuerdo? Tenéis una solución, y esto principalmente para asociaciones. Vais a pedir las barras de pan para dar bocadillos a vuestros colegas y le dices, trae sacos de harina, de papel, te los regala. O sea, ya disminuyes el presupuesto, no tenemos que comprar bolsas de plástico. Después, tenemos que cortar. Y ahí me olvidé de la desbrozadora, me olvidé de la motosierra, me olvidé de todo. Pero tengo Made in Japan. Tenéis en dos tamaños, pequeño, grande. Ventaja de esto sobre la versión europea, vamos a decir, la que no es asiática, que tiene el mango largo. Y claro, cuando haces esto, no tienes la hoja que te está cortando el brazo. Porque si tienes se te corta todo. Vamos a ver. Otra vez a trollar. Entonces ahora lo que es importante es cortar a ras. ¿Sí? Es muy complicado porque esto como no corta... Supongo que vais cronometrando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardo, no?
3/4 de hora, sí. Para la explicación sobre todo. Es que yo soy el diseñador, no el operador, ¿eh? Bien. Acabo de hacer una cosa muy buena para la naturaleza. Lo que se vende, por lo menos a 50 euros cada uno, es un hotel de insecto. Refugio de anfibio. Lo que queréis. Pero ventaja, solucionamos el problema de qué hacer con las hojas y encima aportamos un beneficio. ¿Dónde está nuestro especialista en beneficio? ¿Eres tú, no? No, ya te pedí. Bueno, no sé. Beneficio de esto, pues ahí lo tenemos. Con nuestro sistema para aportar, ahí, esto, lo vendes y dices, mira, y encima protegemos bichos. Si no te lo compra. Bien. Y ahora volvemos a lo nuestro. Tenemos aquí, mira, desapareció. Tenemos aquí lo que es la base de la macuella. Y ahí es cuando vamos a hacer la demostración de a qué sirve de a trabajar con una solo diente. Pues simplemente, como parece muy complicado, es trabajar con un diente solo. Podemos llamarlo sistema monodiente en vez de bidiente. Y ahí, como veis, ahí es lo más fácil, porque esto entra, pero bueno, esperemos. ¿Qué quiero hacer? Quiero dividir el conjunto de la planta. Esta es pequeña, ya lo sé. Pero quiero dividirla. ¿Qué hago? Hago mis movimientos así, simplemente, o sea, no tengo que cansarme, ¿eh? Y si tiro para atrás, ¡oh!, se separó. Vuelvo al mismo sitio. ¿Me seguís? Es muy complicado, juro que... Bien, mira, ya he dividido en dos. Significa la mitad del chollo. Ahora tengo que volver a meter la segunda. Otra vez. Eso también es muy complicado. Siempre sacando las herramientas y... Bien. Y ahora si quiero sacar esta planta, si fuese más grande, sería igual. Porque la tengo ya separada. Ya perdió su estructura de base. Que era una estructura donde las raíces están unidas y están complicadas. Entonces le pongo aquí y digo, vamos a ver, plantita, ven para aquí. Bueno, no sé dónde está, no la veo. Da igual. Tarde o temprano la encontraré. Entonces, como veis, el trabajo que hago no es un trabajo complicado. Siempre para hacer penetrar la hoja, dado que tiene esta forma, es un movimiento hacia adelante, hacia atrás, no de lado. Y ahora tenéis, hay que solucionar un problema que no sabe solucionar los que arrancan con una máquina excavadora. Es que si dejáis esto prende. Porque tenéis cantidad de nutrimiento, ¿no? Bueno, dejadla de comer. ¿Qué va a hacer? Que va a seguir viviendo. Y ahora tenemos un problema, es que tenemos que
simplemente sacudirlo. Tenemos esto. Esto lo dejas al sol, sin estar en contacto con eso, no arranca. Más aún si lo haces, claro, si lo haces en pleno otoño, lluvioso, no sé qué, donde salen las setas, puede ser que... No, vamos a ver así. Entonces eso es uno. ¿Y qué podemos hacer con dónde está el otro? Mira, como veis, sin hacer ningún esfuerzo, me meto debajo y levanto la planta. Si no sale de una forma, me meto a otro sitio. Y veis que tengo el mango corto, no tengo que hacer esfuerzo ninguno. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Soy muy atento, gracias. Sí, podéis mirar la huella que he dejado aquí. Es esto. Y como hoy no voy a hacer hotel de perro, insecto, lo que hago simplemente es hacer esto. Voy a tapar la zona que acabo de destrozar, vamos a decir, de perturbar. Y aquí ya está. Tiene que funcionar la naturaleza, porque todas las plantas, bueno, esta no, todas las plantas que están aquí alrededor, el trébol, el no sé qué, no sé cuánto, va a ir ocupando el sitio de las hojas secas, no de una planta. O sea, va a ser un sitio donde no va a tener competencia, donde va a poder ponerse en marcha. ¿Está claro? Pues muchas gracias. Os podía hacer una demostración sobre una planta más grande, pero os dejo hacerlo. Os presto el material, que no hay ningún problema. Pues ya está, yo he terminado, Yo he terminado. Sí. Uno, puedes hacerlo con varias herramientas. Pero lo más fácil... No, acabo de explicarlo. Si tú, independientemente del tamaño de la planta, como estamos hablando de varias plantas, siempre la profundidad va a ser la misma. Entonces, aunque tenga 1 metro de diámetro, de lo que es la alta que más te da a ti. No, porque son siempre plantas independientes. A ver, si no hablas de una que tiene 40 años. Pero hacen más resistencia porque tienen más agarradera. Por eso las separamos. Cortamos. Lo más importante es cortar para poder trabajar con la herramienta, para poder abrirla. Ahora, partiendo de esto, después es cosa de cantar. ¿Está claro? Bueno, pues ya está.